palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en este Café con Fe, en la palabra, el tiempo de la palabra en nuestro Café con Fe, que es tan importante y tan especial. La palabra de Dios, estimado amigo, debe marcar nuestro día. Marcar nuestro día. Que la palabra que nosotros examinemos diariamente en el tiempo devocional, en el tiempo con intimidad con Dios, sea una palabra que marque verdaderamente nuestra jornada y nuestro día. Realizaron una encuesta en algunas naciones americanas y algunas naciones europeas. Una firma que se basa en los rendimientos laborales, en los rendimientos de las diferentes empresas. Y la pregunta era, si un familiar lejano le ha dejado una herencia de unos 10 millones de dólares o 10 millones de euros, ¿usted qué haría? La pregunta era, ¿iría usted a trabajar mañana? Y la respuesta es que el 90% de los encuestados respondió no, nunca más volvería a mi trabajo. Esa fue la encuesta. La pregunta es, ¿por qué? Y bueno, son las estadísticas que revelan, amigo oyente, que un porcentaje muy alto de la sociedad no está a gusto con su trabajo. De esa encuesta, el 90% dijo que no volvería nunca más. Y de ese 90% que respondió así, el 70% afirmó que no estaba a gusto con su trabajo. Que si estuviera a gusto con el trabajo, así hubiera obtenido un muy buen recurso económico, al otro día iría a trabajar. Entonces, se refleja el mundo en el que vivimos. La mayoría de personas dicen, o hay un dicho del trabajo, ¿verdad? Que el trabajo es un mal necesario. Y mucha gente lo ve de esa manera. Aquí la pregunta es si como cristianos nosotros nos identificamos con esto. Si como personas que somos seguidoras del Señor, disfrutamos o no disfrutamos de nuestro trabajo. ¿De dónde proviene esa idea? ¿Es bíblica? ¿Nos identificamos con aquellos que dicen que no disfrutan de su trabajo? Si nos hacen esa pregunta de que nos han dejado todos esos millones de euros, ¿iríamos a trabajar al otro día? ¿Nuestras actividades seguirían normales o tendrían un cambio drástico? Esa es una pregunta para responderla cada uno de nosotros, ¿verdad? Para muchos de nosotros o para muchas personas les cuesta iniciar su semana laboral después del fin de semana, después del descanso. Les cuesta retomar su vida, les cuesta retornar a sus jornadas laborales. En los días buenos, las personas piensan, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? ¿Verdad? Pero en los días malos, recuerdan que el Señor le dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. La experiencia, la verdad, ha limitado a las personas a interpretar el trabajo de manera pesimista. La gran mayoría de personas ven el trabajo de manera pesimista, lo ven como una obligación, como un castigo. Por esa razón, se sorprende la gran mayoría de personas cuando uno de los principios bíblicos es
trabajar como para Dios, hacer las cosas como para el Señor. Las personas se sorprenden cuando en la iglesia se enseñan los principios del trabajo. Caminar junto a las escrituras, junto a la Biblia, junto a la palabra, para descubrir las posibilidades creativas, productivas, que ofrece el trabajo y la actividad laboral para las personas que aman al Señor. Hay que reconocer que estamos viviendo en un mundo complejo, que tiene muchos trabajos, que los trabajos han cambiado, que en muchos lugares se ha reemplazado el trabajo humano, la mano de obra humana por maquinaria, por tecnología. Entonces como que todo es más complejo ahora. Pero lo cierto es que Dios siempre respaldará y será una bendición el trabajo, y será mucho más bendición el que trabaja como para el Señor y no para los hombres. La historia de la creación, estimado amigo, es una afirmación definitiva de el origen y el plan de Dios. Cuando uno se va al Génesis, al primer libro de la Biblia, al libro de los comienzos, el Señor estableció su reino cuando creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Su pueblo, y los colocó en un lugar bajo su reinado. El Señor crea al hombre, recuerde, a su imagen y conforme a su semejanza, dice la Biblia, y le entrega dos responsabilidades categóricas. Le dice, le da la primera: fecunden, multiplíquense, llenen la tierra. Le da otra tarea: ejerzan dominio sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. O sea, les entregó la tierra para gobernarla, para realizar trabajo de mayordomía. Cuando uno habla o lee acerca de esto, uno encuentra que el Señor tenía todo bajo un plan. El plan de multiplicar la tierra en caso del hombre y la mujer, y de gobernarla, de hacer mayordomía, de ser mayordomos de aquello que entregó el Señor. Esos propósitos de Dios aún hoy se deben cumplir. Es decir, tenemos como responsabilidad, estimado amigo, ser administradores en nombre de Dios. Somos encargados de desarrollar el potencial de la creación de Dios para que esta creación de Dios pueda celebrar la gloria de Dios, pueda exaltar su nombre. Y así podamos nosotros trabajar, desarrollar un trabajo, ayudar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, desarrollar el potencial de lo que Dios creó. A medida que tomamos los mandatos creativos de Dios y desarrollamos ese potencial que Él nos entregó, nosotros difundimos la presencia de Dios, su fragancia, su creación, su ingenio, su majestad. Le cuento que el trabajo siempre ha sido el plan original de Dios para el ser humano. No fue el castigo de Dios, porque muchos hombres y muchas mujeres ven el trabajo como el castigo de Dios. Y muchos afirman y dicen, es que si Adán y Eva no hubiesen pecado, pues no tendríamos que trabajar. Pero eso no es del todo cierto, porque el Señor ya tenía con el trabajo su plan. De hecho, antes de que cayeran, ya el Señor había designado tareas. Les designó esas dos tareas que acabamos de leer. Les dijo, ustedes van a multiplicarse. Es decir, van a crear una familia, van a trabajar haciendo una familia, creando una familia. Y luego van a hacer mayordomía sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Sobre esto que yo les estoy entregando, les asigno un trabajo. Y el trabajo era administrar, gerenciar, hacer mayordomía. Entonces, esa idea de que el trabajo fue el castigo por la consecuencia de no, ya el Señor tenía unas labores y unas tareas que a causa de la desobediencia el hombre tuvo que batallar mucho más, porque ahora tenía una naturaleza caída, sí es cierto.
El hombre fue expulsado del Edén debido al pecado, ¿verdad? Adán y Eva. A pesar de que Dios les ofreció todo el fruto del huerto, a excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal, usted ha leído, ha escuchado lo que estamos hablando, eso está reflejado en Génesis capítulo 2. Adán y Eva cedieron a la tentación de la serpiente y buscaron establecer su autonomía, porque ese árbol representaba para ellos como una posibilidad tal vez de provisión, ¿no? O sea, cuando el enemigo, la serpiente, envenenó el oído de la mujer, pues ella empezó a creer que por ahí se podían hacer muchas cosas y se podía crecer, porque ese árbol presentaba esa posibilidad de provisión, de crecimiento. Era buen alimento, dice la Biblia que era agradable a la vista de la mujer, era deseable para adquirir sabiduría. ¿Y qué ocurrió exactamente en ese momento? Pues en términos generales, estimado amigo, viene una separación entre el hombre y Dios, ¿verdad? Por el pecado. Los teólogos identifican esto como una muerte espiritual, y así fue, entró la muerte espiritual. La introducción y la certeza de la muerte física, y además de eso, la ruptura entre la relación del hombre y la mujer. Adán y Eva son expulsados del huerto, usted lo sabe, lo ha leído. Y ese es el momento en que uno se pregunta, bueno, ¿qué implicaciones trajo eso en cuanto al mundo del trabajo? Y hoy hablamos acerca de eso, porque hablamos de muchas consecuencias. Pero sé que muchas personas se han preguntado, bueno, y a raíz de esa expulsión, ¿qué implicaciones trajo la caída en cuanto al trabajo? Génesis afirma que la tierra, una consecuencia es que producirá espinos y cardos. Por lo tanto, nuestro trabajo siempre requerirá el sudor de nuestra frente, dice Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré los dolores de tu parto. Recuerda, vas a dar tus hijos con dolor. Tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Pero la manera en que esto afecta a nuestras vidas laborales es interesante si usted considera luego la historia de Caín y Abel y luego la historia de la Torre de Babel, todo lo que se desarrolló de ahí en adelante. Cuando fueron expulsados del jardín del Edén, se nos dice en Génesis que Eva da a luz a Caín y Abel. Esto es historia bíblica, Génesis. Y sin tardar mucho, nosotros haciendo la lectura de Génesis descubrimos que ellos deben traer ofrenda del fruto de la tierra. Y que el Señor da el visto bueno a Abel, ¿verdad? Recuerda, pero no le da el visto bueno a Caín, porque el corazón de Caín no estaba en el lugar correcto. La reacción de Caín a esa experiencia es significativa, porque en vez de ser inspirado por la calidad y el corazón de su hermano, por la buena aptitud de su hermano, por el buen corazón, entiende que la respuesta correcta es eliminarlo. Y la Biblia, recuerde que establece que una de las áreas donde se ve el pecado afectando el trabajo es en la relación con los otros. También uno empieza a ver que aunque Dios continúa extendiendo su gracia a los hombres y a las mujeres, a todos nosotros, cuando nos otorga dones y habilidades, ellos están naturalmente centrados en sí mismos. En Génesis leemos, los hombres dijeron, después de que pasó todo el acontecimiento de Caín y Abel, el otro acontecimiento significante es cuando se levanta la torre de Babel, ¿recuerdan? Que dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre que llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra, dice la Biblia en Génesis 11, verso 4. Y además de la ruptura con el prójimo, porque hubo una ruptura ahí, el futuro de la creación incluyó sociedades cuyo deseo por la autonomía
les hará trabajar en ese desarrollo de los tiempos. Y creerán que por ese desarrollo de su trabajo, de su creatividad, no necesitan a Dios y se alejarán de Dios. Aún aquellos que confiesan conocer a Dios se verán esforzados o se vieron esforzados muchas veces a mostrar sus verdaderos colores cuando vienen situaciones que no les beneficie, cuando viene presión. Más adelante, en esa etapa de desesperación, que Cristo llega a nuestras vidas cuando el Señor Jesús redime nuestro corazón, cuando el Señor Jesús nos transforma para ser llamados hijos de Dios, al recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios transforma las áreas de nuestra vida, más allá del alcance del pecado y de la caída. Dios transforma nuestro corazón. Ahora, cuando transforma nuestro corazón, una de las preguntas que surge es, bueno, ¿podrá el Señor también transformar las áreas en las cuales yo me desenvuelvo? El trabajo se convierte como en una estación de paso, como en un break, como en un punto donde nos detenemos. Es como un puente entre la ética social y lo que proviene de Dios. En otras palabras, el trabajo para el creyente es una mayordomía sagrada. Y cuando una persona es transformada por Dios, escuche esto, fruto de esa transformación es que ahora ve el trabajo como un trabajo para hacer mayordomía. Es decir, cuando una persona renace, viene al nuevo nacimiento, es transformada por el Señor, por su palabra, las prioridades y los conceptos cambian, porque antes habían conceptos errados, caídos, mundanos, pero ahora la persona es transformada. Y el ejemplo es claro. Antes de que usted fuera transformado, veía el trabajo como una carga horrible, como un castigo horrible, y siempre veía la oportunidad de hacer cosas dentro de su trabajo para ganar tiempo, para ganar recursos, etcétera, para salir más temprano, y la gente se mofa, lo ve como una victoria cuando engaña al dueño de la empresa, cuando engaña a su jefe, cuando gana minutos a su favor, cuando logra escaparse del trabajo, cuando no va a trabajar, cuando consigue un permiso médico. Bueno, y las personas disfrutan esto, pero cuando la persona, estimado amigo, es transformada por Dios, empieza a ver su trabajo como un trabajo donde el Señor le entrega la capacidad para gobernar. Le entrega el trabajo para desarrollarlo para Dios. Eso es importante. El trabajo en la vida del creyente es transformado de una obligación, de un castigo, a un desarrollo exitoso de la mayordomía, al cumplir con su trabajo con agrado. Porque si lo hace con agrado, entiende ahora que ha nacido de nuevo, que dará testimonio de Cristo y que esas serán obras para Dios. Aunque el trabajo demande el sudor de la frente, como dice la Escritura, el Señor honra nuestra vida cuando trabajamos fielmente para glorificar el nombre de Cristo. Cuando nuestro objetivo pasa a ser la gloria de Dios, el servicio a nuestro hermano, a nuestro prójimo, la buena administración, entendiendo que Dios, el creador del universo, me entregó una responsabilidad, entonces lo hago y lo desarrollo con agrado. Uno puede esperar una gran satisfacción por el sudor, ¿verdad? Por el esfuerzo. Entonces eso ya no es motivo de tristeza, sino que es motivo de gozo. Es decir, cuando finaliza el día usted dice, este día estuvo arduo de trabajo, pero me gozo porque Dios me ayudó, me gozo porque lo hice para Él, me gozo porque entiendo que a través de mi trabajo Dios me bendice. Y entonces cambia la actitud. Estimado amigo, cambia la actitud para aquellos que trabajan de manera legal, para aquellos que trabajan
para el Señor. Ya no, el trabajo es una carga, ya no es algo difícil de realizar. Ahora es una bendición cuando lo hacemos. Es una bendición cuando nosotros nos convertimos en mayordomos. Es una bendición cuando entendemos que el Señor entrega una responsabilidad y que el Señor demanda que realicemos nuestro trabajo bien. Puede ser el trabajo más pequeño, el más humilde, o el trabajo de más alta responsabilidad, el trabajo gerencial, en gerenciar una firma, en administrar una firma, qué sé yo. Trabajos de trabajos. Pero el verdadero cristiano es el que hace su trabajo como para Dios y no para los hombres. El verdadero hijo de Dios trabaja sin necesidad que le digan: tienes que trabajar, tienes que cumplir este horario, tienes que entrar a tal hora, tienes que salir a tal hora, tienes que cumplir con estas metas. Cuando el hijo de Dios es transformado y es verdaderamente hijo de Dios, se ve por todos lados el ejemplo. Cuando usted observa a esa persona y usted dice: esa persona es de Dios porque esa persona trabaja de esta manera, porque no necesito estar ahí junto a esa persona para que realice sus labores, sus tareas, sino que es diligente y lo hace. Eso es una bendición. Y a ese punto, estimado amigo, nosotros debemos llegar. Que seamos testimonio para nuestros propios jefes. Que seamos testimonio allá en la empresa donde el Señor te puso. Diligencia, testimonio. Mire, si su jefe no es creyente, no es conocedor de Dios, que ese testimonio sea tan grande que lo llame su propio jefe y le pregunte: ¿por qué desarrollas el trabajo de manera tan excelente? Dímelo. Y esta sea una oportunidad para testificarle de Cristo. Es común considerar el trabajo como algo desagradable, esclavizante, como ya lo dijimos, como lo ven muchos. Usted ha escuchado frases, por ejemplo, el domingo en la tarde, cuando la gente dice: bueno, mañana otra vez, a empezar la semana, mañana otra vez es lunes. En un tono como de profunda decepción. En la parte del mundo, en el continente donde yo vengo, a eso se le dice el síndrome del domingo en la tarde. Porque la gente empieza a sufrir porque viene el lunes. Entonces la gente se queja del trabajo. La gente espera con ansias que llegue otra vez el fin de semana. Y pareciera que aquello en lo que usted o las personas pasan la mayor parte de su tiempo se convirtiera en algo que no disfruta de pensar que viene el tiempo de trabajo. Si caes en esto, detente y empieza a mirar ese trabajo que el Señor te dio como algo que el Señor te dio y desarróllalo como para Dios. Y prométete a ti mismo cerrar tus labios y no volver a renegar de tu trabajo. Algunos tratan de ser optimistas. Que el Señor permita que nuestra manera de ver nuestro trabajo sea transformada y que todos empecemos a ver nuestro trabajo como una gran bendición. Que el Señor le va a respaldar, que el Señor está ahí. Que usted pueda todos los días empezar motivado en el Señor, que usted pueda orar por su trabajo y si hay detalles que como que no le gustan mucho, usted los pueda llevar en oración, pero no a manera de queja, sino a manera de petición presentada delante de Dios. Mire, somos tan prontos para olvidar el propósito de nuestro llamado. Somos tardos para darnos cuenta de que el diseño de Dios para nuestras vidas incluye el trabajo. Incluye el trabajo. Que hoy, escuchando estos minutos, esta palabra, digamos: el Señor quiere que yo sea agradecido con el trabajo que me dio. Que no le pase lo que le pasa a mucha gente en diferentes congregaciones. Cuando no tienen trabajo, van a la iglesia, buscan al Señor, levantan sus manos, adoran a Dios, pero sale el trabajo y no vuelven.
se fueron, se perdieron, no volvieron. O cuando vuelven, lo hacen con afán, cansados, porque es más importante el trabajo. Cuidado. Como cristianos debemos honrar a Dios con toda nuestra vida, incluyendo nuestra actitud frente al trabajo. A veces pensamos, o se ve, ¿no? Como que se ve, que se está disponible solamente cuando se viene a la iglesia, que cuando se viene a la iglesia hablas bonito, levantas tus manos, eres un santo completo. Pero eso también hay que demostrarlo afuera. En lo cotidiano, de lunes a sábado, de lunes a viernes. No insistamos en separar nuestra vida laboral o académica de nuestra propia vida o de nuestra fe, de nuestra vida consagrada al Señor. Pareciera que somos expertos en desconectar nuestra adoración del domingo con las labores del lunes. Cuidado. Porque nuestra vida es una vida continua, es decir, la bendición que obtuviste viniendo a la iglesia y compartiendo con los hermanos, ese mismo gozo tiene que permanecer el lunes muy temprano cuando vayas rumbo al trabajo. Nuestras vidas como creyentes, estimado amigo, ¿cómo funcionan? Funcionan en ese sentido, en un sentido como vertical. Vertical con Dios y como horizontal para con los propios, como nuestros prójimos o nuestro prójimo. Nosotros estamos llamados a trabajar para la gloria de Dios y para promover el bien común. Martín Lutero decía que Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí. Entonces, qué importante que nuestro prójimo vea esto de esta manera. Para trabajar de buena gana es crucial que empecemos a comprender que nuestras labores seculares, llamémoslas así, están íntimamente relacionadas con nuestra profesión de fe, con nuestra vida cristiana. ¿Cómo? Pues podría uno enumerar, no sé, 3 cosas. La primera sería que nosotros fuimos creados para trabajar. Estamos hechos a la imagen de un Dios que trabaja. Nuestro Dios trabaja, se esforzó, realizó un trabajo, creó el mundo. Le tardó 7 días, lo hizo. Desde el inicio de la Biblia, desde el inicio de las Escrituras, nosotros podemos ver ese concepto en la palabra. Los primeros humanos, los primeros hombres, recibieron instrucciones de trabajo inmediatamente después de su creación y antes de la caída. El Señor les entregó un trabajo. El trabajo no es el resultado del pecado. De hecho, Dios mismo trabaja por el puro gozo de hacerlo. Así lo hace Dios. Al trabajar nos identificamos con el Señor, con su Hijo Jesús, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Señor que dedicó la mayor parte de su vida trabajando como carpintero, es así. Ser portavoz de la imagen de Dios incluye, entre otras cosas, ser un trabajador. Y este hombre, Adán, tenía que entenderlo. Tenía que entenderlo. El Señor mismo lo entendió realizando labores y trabajos de carpintería. Mientras que su trabajo no sea deshonesto, ni resulte denigrante hacia su prójimo, ese trabajo es de Dios. Toda labor puede ser un servicio hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos. La palabra dice en Mateo, capítulo 22, verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor le dice, el verso 37 ahora, el Señor le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo gran mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerda esa palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dijo el Señor Jesús. Lo dijo el Señor Jesús. Después de la caída,
el hombre empezó a ver ese trabajo como el castigo, ¿no? Pero por causa del Evangelio, del nuevo nacimiento, de la obra del Señor, ese trabajo debe recuperar el propósito debido a que nosotros mismos hemos sido redimidos. Nosotros trabajamos para contribuir con el bien común. Nosotros trabajamos porque recordamos la esperanza de que el Señor está en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos que la naturaleza del Evangelio es cambiar la forma en que hacemos las cosas, también incluye eso, dejamos de ver el trabajo como una maldición, como una carga, y comenzamos a verlo como un medio para glorificar a Dios. La Biblia dice, todo lo que hagan, está hablando Pablo a los Colosenses en el 3:23, capítulo 3, verso 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, ese sería el segundo principio. El primero es que nosotros fuimos creados para trabajar, ¿verdad? El segundo es que el Evangelio transforma nuestra manera de trabajar. Y el tercero es que el trabajo es un medio para hacer luz. Los frutos de nuestro trabajo pueden ser muchos. A través de ese fruto de nuestro trabajo podemos proveer para nuestra casa, llevar bendición, recursos a nuestra casa. Eso es una bendición. Podemos adquirir conocimiento, desarrollar carácter, crecemos en madurez. Conocemos gente, encontramos amigos, crecemos laboralmente, pero también podemos compartir del Evangelio. Desde los que hacen el trabajo más sencillo, estimado amigo, estimado hermano, hasta el más complejo, todos podemos ser colaboradores de Dios a través de nuestras labores para cumplir con la misión que el Señor nos entregó. Nuestro trabajo provee como una plataforma de servicio y es una bendición porque así somos luz. Adán labraba la tierra y la cultivaba. Recuerde que José pasó también en Génesis de ser un esclavo a gobernar. A los 30 años se convirtió en el segundo al mando de Egipto. Recuerde también en el Antiguo Testamento que Daniel ganó un puesto de honor entre los gentiles y pudo mostrar el poder de Dios frente al rey Belsasar. Recuerde también que Ruth, una mujer de Dios, siendo moabita, Ruth la moabita, acompañó a su suegra, ya entrada en años, anciana y viuda, y no dudó en trabajar de forma incansable también por el sustento de ella. Recuerden en el Nuevo Testamento, Pablo y Bernabé, ¿qué hacían? Tiendas. El mismo Señor Jesús trabajó como carpintero gran parte de su vida. Y estoy seguro que ese trabajo en algún momento ayudó para el sustento de su casa. ¿Quién sabe lo que Dios hará a través de usted, estimado amigo, en algún lugar? Así que el Señor brilla a través de nuestro trabajo. La Biblia dice, así que brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, dice Mateo 5:16. Estimado amigo, no es casualidad que hayamos llegado al trabajo en el que nos encontramos, en el que Dios nos puso allí para que seamos sal y luz. Y finalmente, como decía Pablo, realizamos nuestro trabajo como al Señor y no como a los hombres. Es decir, que en donde estemos seamos luz. Trabajemos, estimado amigo, de buena gana, sabiendo que todo lo que hacemos como creyentes puede ser un reflejo de la obra de Dios, es testimonio. Es una manera de adorar a Dios también. Pongamos los lentes del Evangelio y miremos a través de ellos, sabiendo que todo buen esfuerzo, incluso el esfuerzo más pequeño, el más sencillo, tiene un eco en la eternidad. Mire, por último, ya finalizando, derribemos en el nombre de Jesús toda falsa dicotomía, o sea, como dos conceptos, entre lo secular y lo sagrado. No, dejemos de pensar que solo somos cristianos en la iglesia y que fuera ya no. Vivamos esto de una manera tan especial.
nosotros somos cristianos dentro de las 4 paredes de la iglesia, ¿verdad? Pero fuera somos servidores todos. Que nuestra adoración sea un olor fragante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que exista en nosotros ese anhelo de ser testimonio en medio de nuestro trabajo, en medio de lo que hacemos. Entonces que Dios transforme nuestro entendimiento, nuestra vida, para que nosotros podamos crecer en el Señor, para que podamos nosotros honrar al Señor, para que nosotros podamos ser testimonio para otros, testimonio, 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 ser testimonio, siempre ser testimonio para los demás. Señor Jesús, te damos gracias hoy, Señor, y te pedimos, Padre, que por favor, en el maravilloso nombre de Jesús, nos ayudes a ser testimonio en nuestro trabajo, en donde estamos, en donde realizamos nuestras labores. Señor, que entendamos que el trabajo tú lo permitiste para que nuestro testimonio sea una bendición, pero también para que los que están a nuestro alrededor vean la gracia del Señor reflejada en nuestra vida. Te damos gracias hoy, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús, creyendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de los señores. Te damos gracias. Amén.